Millonario llega más temprano a casa de verano y casi se desmaya con lo que ve. El maletín de cuero italiano se resbaló de los dedos de Alejandro y golpeó la grava con un ruido sordo. Pero él ni siquiera parpadeó. Su cuerpo entero se había quedado congelado en la entrada de piedra de su propia casa de verano, incapaz de dar un paso más, paralizado por una imagen que su cerebro se negaba a procesar. Allí, bajo la sombra inmensa del viejo roble que dominaba el jardín, estaba sucediendo un milagro. Un milagro vestido con un uniforme azul de empleada doméstica y unos llamativos guantes de goma amarillos. Alejandro había llegado 3 horas antes de lo previsto. Se suponía que estaba en una reunión de negocios en la ciudad, cerrando una fusión millonaria, pero un dolor de cabeza insoportable y una extraña intuición lo habían empujado a cancelar todo y conducir hasta la villa. Esperaba encontrar silencio, esperaba encontrar esa atmósfera pesada y lúgubre que había envuelto su vida y sus propiedades desde hacía 2 años. Pero lo que encontró fue una carcajada, un sonido cristalino, puro y explosivo que atravesó el aire caliente de la tarde y se clavó directamente en su pecho, cortándole la respiración. Era Sofía, su pequeña Sofía de 5 años. La misma niña que no había emitido un solo sonido, ni una palabra, ni un suspiro audible desde el día en que enterraron a su madre. Los mejores psicólogos de Europa habían dicho que era un mutismo selectivo severo, un trauma profundo del que quizás nunca saldría. Alejandro había gastado fortunas en terapias, en juguetes, en especialistas que solo le daban diagnósticos fríos. Y ahora, ahí estaba ella, volando alto en el columpio de madera, con la cabeza echada hacia atrás y la boca abierta en una risa incontenible de pura felicidad. Detrás de ella, empujándola con una energía incansable, estaba Elena, la nueva empleada, la chica que Lorena, la prometida de Alejandro, quería despedir desesperadamente. Elena no parecía una empleada en ese momento. Parecía un ángel guardián con guantes de limpieza. A pesar del calor sofocante, llevaba su uniforme impecable, pero su rostro estaba iluminado por una sonrisa tan genuina que competía con el sol. ¡Más alto!, pareció decir el gesto corporal de Sofía, aunque no salieron palabras. Su risa lo decía todo. «Sujétate fuerte, princesa, vamos a tocar las nubes», gritó Elena con entusiasmo, empujando con fuerza pero con una delicadeza maternal, asegurándose en cada balanceo de que la niña estuviera segura. Alejandro sintió que las piernas le fallaban. Se tuvo que apoyar en el pilar de piedra de la entrada. Ver a Elena interactuar con su hija fue como recibir un golpe de realidad. Lorena le había dicho esa misma mañana, mientras se arreglaba las uñas con indiferencia, que Elena era tosca, que asustaba a la niña, y que la había visto tratarla con brusquedad. Alejandro había salido de casa convencido de que al volver tendría que firmar el cheque de liquidación de la muchacha. Pero la realidad que tenía frente a sus ojos destrozaba cada palabra venenosa que Lorena le había susurrado. Elena no estaba siendo brusca. Al contrario, en un momento, el columpio se detuvo suavemente y Elena corrió hacia el frente. Alejandro contuvo el aliento, temiendo que el momento mágico se rompiera. Pero Elena, sin quitarse esos ridículos guantes amarillos que usaba para fregar los pisos, se arrodilló en el césped frente a Sofía. Con una ternura infinita, le acomodó un rizo rebelde detrás de la oreja y luego hizo algo que dejó a Alejandro boquiabierto. Empezó a hacer muecas divertidas, inflando los cachetes y moviendo las manos como si fuera un pez payaso. Sofía estalló en risas de nuevo, palmoteando las manos de Elena con sus manitas. No había miedo, no había rechazo. Había una conexión profunda, una complicidad que Alejandro, con todo su dinero y su dolor, no había logrado establecer con su propia hija en años.
Elena no la trataba como a una paciente rota, ni como a una niña problemática. La trataba como a una niña normal que merecía ser feliz. Alejandro sintió una lágrima caliente rodar por su mejilla, una sensación que no experimentaba hacía mucho tiempo. El empresario frío, el tiburón de las finanzas, estaba llorando escondido detrás de un muro, espiando a su empleada doméstica. Sabía que si salía ahora, si hacía ruido, rompería el hechizo. Sofía se cerraría de nuevo. Así que hizo lo único que su instinto de padre le dictó. Recogió su maletín con movimientos lentos y silenciosos y se deslizó hacia los arbustos de hortensias, ocultándose como un espía en su propia casa. Necesitaba ver más. Necesitaba entender qué más le habían ocultado. Suscríbete para descubrir por qué este momento cambió sus vidas y qué oscuro secreto estaba a punto de salir a la luz. Desde su escondite, Alejandro vio cómo Elena sacaba una botella de agua y un pañuelo. Con cuidado, limpió el sudor de la frente de Sofía y le dio de beber, hablándole todo el tiempo. No eran órdenes. No era el tono condescendiente de las niñeras anteriores. Eres muy valiente, Sofía. Hoy has volado más alto que ayer. Seguro que mamá te vio desde allá arriba y está sonriendo, le dijo Elena con voz suave. Al escuchar mencionar a su madre, Sofía no lloró, no se encerró. Simplemente miró al cielo y sonrió, y luego abrazó el cuello de Elena, manchando el uniforme azul con sus zapatos de jardín. A Elena no le importó. La abrazó de vuelta, cerrando los ojos, meciéndola un poco. Alejandro sintió un nudo en la garganta tan fuerte que casi le dolía. Esa mujer, una extraña a la que apenas pagaba el salario mínimo, le estaba dando a su hija el amor que le faltaba en esa mansión fría y vacía. Y entonces, la duda se convirtió en ira. ¿Por qué Lorena le había mentido? ¿Por qué quería echar a la única persona que había logrado que Sofía sonriera? Alejandro apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La imagen de ternura frente a él chocaba violentamente con los recuerdos de esa mañana. La voz de Lorena resonaba en su cabeza como una grabación distorsionada. Esa chica es un peligro, Alejandro. Ayer la vi zarandear a Sofía porque no quería comer. Además, es una vaga. Se pasa el día mirando el celular en lugar de limpiar. La casa está hecha un asco y Sofía le tiene miedo. Tienes que despedirla hoy mismo o me voy yo. Esas habían sido sus palabras. Un ultimátum. Alejandro, cegado por el estrés y la confianza ciega que había depositado en su futura esposa, había asentido sin cuestionar. Había planeado despedir a Elena esa misma tarde, darle un dinero extra y pedirle que se marchara antes de la cena. Dios mío, qué error estuvo a punto de cometer. Si hubiera llegado a la hora habitual, habría entrado por la puerta principal, habría llamado a Elena al despacho y la habría despedido sin mirar atrás. Sofía habría perdido a su ángel y él nunca lo habría sabido. Desde su posición oculta entre las hortensias y la pared de hiedra, Alejandro observó cada detalle con la precisión de un halcón. No solo era el juego, era la mirada de Sofía. La niña miraba a Elena con adoración absoluta. No había ni rastro de miedo. Si Elena la hubiera zarandeado ayer, Sofía no estaría abrazada a su cuello ahora. Los niños no mienten con su lenguaje corporal. Lorena había mentido. Y si había mentido sobre esto, ¿sobre qué más estaba mintiendo? De repente, la escena idílica cambió de tono. Elena miró su reloj de muñeca barato y su expresión de alegría se transformó en una de preocupación urgente. ¡Ay, caray!, susurró lo suficientemente alto para que Alejandro la oyera. «Se nos pasó la hora, mi niña. La señora Lorena llamará en cualquier momento, y si no ve la plata pulida, se va a armar la grande». Elena se levantó rápidamente, pero no bruscamente. Ayudó a Sofía a bajar del columpio y se sacudió el vestido. «Vamos, princesa, tú ve a dibujar a tu cuarto mientras yo termino la sala.
Recuerda nuestro secreto. Shh. Elena se llevó un dedo a los labios con una guiñada cómplice. Si la señora pregunta, estuviste en tu cuarto todo el tiempo y yo estuve fregando. No le digas que nos divertimos, ¿sí? Sofía asintió con una seriedad solemne y corrió hacia la puerta trasera de la cocina. Alejandro sintió un escalofrío. Si la señora pregunta, esa frase revelaba un reino de terror que él ignoraba por completo. Elena tenía miedo. Su hija tenía que esconder su felicidad para no molestar a Lorena. La rabia de Alejandro empezó a hervir, caliente y peligrosa, subiendo desde su estómago. Elena se quedó sola en el jardín un segundo, suspiró profundamente, y Alejandro vio cómo su postura cambiaba. Los hombros se le cayeron, el brillo de sus ojos se apagó. Se veía cansada, agobiada. Se quitó los guantes amarillos un momento para secarse el sudor de la frente, y Alejandro notó que sus manos estaban rojas, irritadas, probablemente por el uso excesivo de productos químicos fuertes. Lorena exigía que todo se limpiara a la antigua, sin máquinas, para cuidar los materiales. Ahora Alejandro entendía que no era por cuidar la casa, era para castigar a la empleada. Elena volvió a ponerse los guantes, recogió el balde y los trapos que había dejado discretamente al pie del árbol y corrió hacia la casa con la urgencia de quien teme un castigo. Alejandro esperó unos segundos antes de salir de su escondite. Su mente trabajaba a 1000 por hora. No podía entrar y confrontar a Lorena todavía. Necesitaba pruebas. Necesitaba ver la dinámica real cuando él no estaba. Decidió seguir con su plan original, pero con una variación crucial. Entraría fingiendo normalidad, pero sus ojos estarían más abiertos que nunca. Caminó hacia la entrada principal, pisando fuerte ahora para anunciar su llegada, componiendo su rostro en una máscara de neutralidad. Pero antes de que pudiera girar la llave en la cerradura, un sonido conocido rompió la paz del campo. El rugido inconfundible del motor de un deportivo rojo se acercaba por el camino de entrada a toda velocidad. Era Lorena. Alejandro se apartó rápidamente de la puerta y se ocultó tras una columna de piedra del porche. El coche derrapó sobre la grava, levantando una nube de polvo, y se detuvo bruscamente a centímetros del macizo de flores que Elena cuidaba con tanto esmero. La puerta del conductor se abrió y bajó Lorena. Llevaba unas gafas de sol enormes y un vestido de diseñador que costaba más de lo que Elena ganaba en un año. Pero lo que heló la sangre de Alejandro no fue su ropa, sino su actitud. Lorena bajó del coche hablando por teléfono, a gritos. «No me importa, cancela la cita. Tengo que llegar a este agujero a vigilar a la inútil de la criada y a la mocosa esa. Alejandro llega tarde hoy, así que tengo tiempo de poner orden. Odio este lugar». Alejandro sintió como si le hubieran dado una bofetada. La mocosa esa, así llamaba a su hija. La mujer que fingía adorar a Sofía frente a él, la llamaba mocosa, y al lugar que él amaba, agujero. Esperó a que Lorena entrara en la casa, taconeando fuerte y cerrando la puerta con un portazo. Alejandro esperó 5 segundos, contó hasta 10 para controlar sus ganas de entrar y echarla a patadas, y luego sacó su propia llave. Iba a entrar. Iba a ver el teatro, y esta vez el público no iba a aplaudir. Abrió la puerta sigilosamente. Desde el vestíbulo escuchó la voz estridente de Lorena que venía del salón principal. «¿Qué haces aquí parada?», gritaba Lorena. «Te dije que quería el suelo de mármol como un espejo. Míralo, tiene una mancha. Eres una incompetente». «Señora, acabo de...» La voz de Elena temblaba. «No me contestes», interrumpió Lorena. «Y quítate esos guantes asquerosos cuando te hablo. Me das náuseas. ¿Dónde está la niña? Espero que no esté molestando». Alejandro caminó por el pasillo, sus pasos amortiguados por las alfombras persas. Se detuvo justo en el umbral del salón, oculto por la sombra. Lo que vio
Le confirmó que la guerra había comenzado. Elena estaba de pie, con la cabeza baja, humillada, mientras Lorena la señalaba con un dedo acusador, con el rostro desfigurado por la prepotencia. Alejandro respiró hondo. Era hora de entrar en escena. Alejandro permaneció inmóvil en la penumbra del pasillo, conteniendo la respiración, sintiendo cómo la sangre le hervía en las venas con cada palabra que salía de la boca de Lorena. Desde su posición tenía una vista perfecta del salón principal, donde la luz del sol de la tarde entraba a raudales, iluminando una escena que parecía sacada de una pesadilla doméstica. Lorena, con sus tacones de aguja marcando el costoso parqué, caminaba en círculos alrededor de Elena, como un depredador acechando a una presa herida. «Mírate», escupió Lorena con desprecio, haciendo un gesto de asco con la mano perfectamente manicurada. «Estás sudada, hueles a campo, a tierra, a pobreza. ¿Así piensas servir la cena cuando llegue Alejandro? Me das vergüenza. Te pago para que mantengas esta casa impoluta, no para que andes revolcándote por ahí». Elena mantenía la vista clavada en sus propios zapatos desgastados, apretando el trapo de limpieza entre sus manos enguantadas hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Lo siento, señora Lorena. Estaba limpiando las ventanas del jardín», mintió con voz temblorosa, protegiendo el secreto de los juegos con Sofía. «El calor es muy fuerte hoy». «¡Excusas!», gritó Lorena acercándose peligrosamente al rostro de la empleada. «Siempre tienes una excusa. Eres lenta, torpe y francamente desagradable a la vista. No sé por qué Alejandro insiste en mantenerte aquí. Si fuera por mí, ya estarías en la calle pidiendo limosna, que es para lo único que sirves». Alejandro sintió una punzada de culpa tan aguda que tuvo que cerrar los ojos un momento. Él era el responsable de esto. Él había traído a esa mujer a su casa, cegado por su belleza y su supuesta sofisticación, ignorando las señales, dejando a su hija y a su hogar a merced de una tirana disfrazada de dama de sociedad. Elena estaba soportando esa humillación por necesidad, por el sueldo que él pagaba, y eso lo hacía cómplice. En ese momento, un pequeño ruido en la escalera atrajo la atención de los tres. Era Sofía. La niña había bajado sigilosamente, abrazada a su viejo conejo de peluche, probablemente atraída por los gritos. Se detuvo en el último escalón, mirando la escena con sus grandes ojos abiertos, llenos de un terror antiguo y profundo. Al ver a Elena con la cabeza baja, Sofía dio un paso vacilante hacia ella, instintivamente queriendo consolar a su amiga. Lorena giró la cabeza bruscamente y vio a la niña. Su expresión de ira no se suavizó, simplemente cambió de objetivo. «¿Y tú?», bramó, haciendo que Sofía diera un salto hacia atrás. «¿Qué haces aquí abajo? Te dije que te quedaras en tu cuarto. ¿Es que además de muda eres sorda? Lárgate arriba ahora mismo. No quiero ver tu cara de susto mientras intento arreglar el desastre que esta inútil ha hecho». Sofía se encogió, haciéndose pequeñita contra el barandal de la escalera. Sus ojos buscaron a Elena con desesperación. Elena, olvidando por un segundo su papel de empleada sumisa, levantó la vista y dio un paso instintivo para interponerse entre la mujer y la niña. «Señora, por favor, la niña no ha hecho nada», empezó a decir Elena con firmeza. «¡Tú cállate!», la cortó Lorena con un grito estridente, levantando la mano como si fuera a abofetearla. Elena no retrocedió, pero cerró los ojos esperando el golpe. Lorena se detuvo en el último segundo, soltando una risa cruel. «No voy a ensuciarme las manos contigo, pero ten por seguro que cuando Alejandro llegue, sabrá lo insolente que eres. Y tú, niña rara, desaparece de mi vista». Sofía, temblando, dio media vuelta y corrió escaleras arriba, sus pasos rápidos y ligeros perdiéndose en el segundo piso. El corazón de Alejandro se rompió en 1000 pedazos. Quería salir de su escondite,
agarrar a Lorena por el brazo y echarla de su casa para siempre, pero su mente de estratega lo detuvo. Si entraba ahora, sería una discusión de su palabra contra la mía. Lorena lloraría, se haría la víctima, diría que estaba estresada, que Elena la había provocado. Necesitaba más, necesitaba desenmascararla por completo, sin dejarle ni un solo rincón donde esconderse. Necesitaba que Lorena creyera que había ganado, para que bajara la guardia y cometiera el error fatal. Con un esfuerzo sobrehumano, Alejandro dio media vuelta y caminó silenciosamente de regreso hacia la puerta principal. Salió al porche, cerró la puerta con cuidado y luego, contando hasta 3, la abrió de nuevo, esta vez con fuerza, dejando que las llaves tintinearan ruidosamente y pisando fuerte con sus zapatos de cuero sobre la entrada de piedra. «¡Ya estoy en casa!», anunció con una voz potente, fingiendo un tono cansado pero normal. La transformación fue instantánea y aterradora. Desde el salón, Alejandro escuchó el cambio de atmósfera. El silencio tenso se rompió no con gritos, sino con el sonido de pasos apresurados y un cambio total de actitud. La actuación estaba a punto de comenzar. Alejandro apenas había dado 2 pasos dentro del vestíbulo cuando Lorena apareció en el arco del salón. Era como ver a otra persona. La furia había desaparecido de su rostro, reemplazada por una sonrisa radiante y una postura seductora. Se había acomodado el cabello y alisado el vestido en cuestión de segundos. «Mi amor», exclamó con una dulzura empalagosa, corriendo hacia él para recibirlo con un beso en la mejilla, dejando un rastro de perfume caro en el aire. «¡Qué sorpresa! Llegaste tempranísimo. Pensé que esa reunión te tomaría toda la tarde». Alejandro tuvo que recurrir a todo su autocontrol para no apartarla con asco. Le devolvió el beso fríamente, pero Lorena, absorta en su propio teatro, no lo notó. «La reunión se canceló a último momento», mintió él, dejando el maletín en el suelo y aflojándose la corbata. «Me dolía la cabeza y decidí venir directo. Necesitaba paz». «Pobrecito», arrulló Lorena, pasándole la mano por el pecho. «Has trabajado tanto, pero me alegra que estés aquí. Justo estaba poniendo orden. Esta casa es un caos cuando no estoy». Por encima del hombro de Lorena, Alejandro vio a Elena en el fondo del salón. Había vuelto a fregar el suelo de rodillas, intentando hacerse invisible. Sus ojos estaban rojos, pero frotaba la madera con una intensidad mecánica. «¿Ah, sí?», preguntó Alejandro, manteniendo el tono neutral. «La casa se ve bien. Elena parece estar trabajando duro». La sonrisa de Lorena se tensó imperceptiblemente en las comisuras. Bajó la voz a un susurro conspirador, agarrando el brazo de Alejandro. «Ay, cariño, si supieras, lo que ves ahora es porque llegué yo a poner mano dura. Cuando entré, la encontré sentada en el sofá, con el aire acondicionado al máximo, viendo televisión. La casa estaba patas arriba, y Sofía... Bueno, la pobre niña estaba sola en su cuarto, muerta de hambre. Tuve que prepararle algo yo misma porque esta mujer ni se había movido. La mentira era tan descarada, tan opuesta a la realidad del columpio y las risas que Alejandro había presenciado, que sintió vértigo. «Ya veo», dijo Alejandro secamente, clavando sus ojos en los de ella. «Hablaré con ella más tarde. Ahora necesito ducharme y cambiarme. El viaje fue agotador». «Claro, mi vida. Ve, relájate. Yo me encargo de que todo esté perfecto para cuando bajes. Te prepararé ese martini que tanto te gusta», dijo Lorena, dándole un empujoncito hacia la escalera. Alejandro subió las escaleras lentamente, sintiendo la mirada de Lorena en su espalda. Sabía que ella estaba calculando, planeando su próximo movimiento para asegurar el despido de Elena. Al llegar al descansillo, fingió entrar en su habitación, cerrando la puerta con un golpe sonoro. Pero no se duchó.
Se quitó los zapatos para no hacer ruido y volvió a salir, asomándose sigilosamente por la barandilla de la galería superior que daba al salón de doble altura. Desde allí arriba tenía una vista de pájaro perfecta. Vio cómo la sonrisa de Lorena se desvanecía en el instante en que creyó estar sola con la empleada. Se giró hacia Elena, que seguía de rodillas, y la pateó suavemente en la pierna, no lo suficiente para dejar marca, pero sí para humillar. «Levántate», siseó Lorena. «Deja de fingir que limpias. Alejandro está cansado y no quiero que tu presencia le moleste. Vete a la cocina y no salgas hasta que te llame». Elena se levantó con dificultad, asintió sin decir palabra y se dirigió hacia la cocina con la cabeza gacha. En cuanto la puerta de servicio se cerró tras ella, Lorena se puso en acción. Alejandro la observó con fascinación mórbida. Lorena miró hacia la escalera para asegurarse de que Alejandro no bajaba, y luego sus ojos se posaron en una mesa auxiliar cerca de la entrada del salón. Allí descansaba un jarrón de porcelana de la dinastía Ming, una herencia de la abuela de Alejandro. No era solo valioso por el dinero, tenía un valor sentimental incalculable. Lorena lo sabía. Alejandro le había contado la historia de ese jarrón en una de sus primeras citas. Con una frialdad espeluznante, Lorena caminó hacia la mesa. No dudó. Agarró el jarrón con ambas manos, sopesándolo un momento. Luego caminó hacia el centro del salón, justo donde Elena había dejado su balde y sus productos de limpieza antes de ser enviada a la cocina. Lorena miró una vez más hacia arriba. Alejandro se retiró justo a tiempo para no ser visto, y luego, con un movimiento seco y deliberado, dejó caer el jarrón contra el suelo de madera. ¡Crash! El sonido fue explosivo. Miles de fragmentos de porcelana azul y blanca salieron disparados por todas partes. Pero Lorena no se detuvo ahí. Con la punta de su zapato empujó varios trozos grandes hacia el balde de Elena, creando una escena del crimen perfecta. Parecía que alguien había tropezado con el balde y derribado el jarrón en el proceso. ¡Ah!, gritó Lorena con una actuación digna de un Oscar, llevándose las manos a la boca y fingiendo horror. «¡Dios mío, no!». Alejandro desde arriba sintió una mezcla de asco y admiración por la maldad pura de esa mujer. Había destruido una reliquia familiar sin pestañear solo para arruinar la vida de una pobre empleada. Era el momento. Alejandro se desabrochó la camisa para parecer que estaba a medio vestir y salió corriendo de la habitación, bajando las escaleras con pasos atronadores. «¿Qué pasó? ¿Qué fue ese ruido?», gritó Alejandro bajando los escalones de dos en dos. Lorena estaba parada en medio de los escombros, con lágrimas falsas brotando de sus ojos. Elena acababa de salir corriendo de la cocina, pálida como un papel, con las manos todavía mojadas de fregar platos, mirando con horror el desastre en el suelo. «¡Alejandro! ¡Mira lo que hizo!», sollozó Lorena, señalando a Elena con un dedo tembloroso y acusador. «Le dije que tuviera cuidado. Le dije que no moviera esa mesa, pero es tan torpe, tan bruta. Ha roto el jarrón de tu abuela». Elena abrió la boca, paralizada, mirando los trozos en el suelo y luego a Lorena. Yo no estaba aquí. Yo estaba en la cocina», balbuceó Elena con el pánico cerrándole la garganta. «¡Mentirosa!», gritó Lorena avanzando hacia ella. «Estabas limpiando aquí hace un minuto. Tropezaste con tu estúpido balde. Mira dónde está el balde. Mira lo que has hecho. Ese jarrón es irreemplazable». Alejandro llegó al último escalón y se detuvo. Miró el jarrón destrozado. Miró el rostro triunfante de Lorena oculto tras sus lágrimas falsas. Y miró a Elena, que temblaba de pies a cabeza, sabiendo que su palabra no valía nada contra la de la futura señora de la casa. Era la trampa perfecta, o al menos eso creía Lorena.
El jarrón de la abuela, murmuró Alejandro, agachándose para recoger un fragmento. Se puso de pie lentamente, con el trozo de porcelana en la mano, y su rostro se endureció. «Tienes que despedirla, Alejandro», chilló Lorena, aferrándose a su brazo. «Esto es inaceptable, es destrucción de propiedad. Incluso deberíamos descontárselo de su sueldo. Aunque trabaje 1000 años, nunca podría pagarlo. Saca a esta inútil de nuestra casa ahora mismo». Alejandro giró la cabeza lentamente hacia Elena. La criada tenía lágrimas verdaderas corriendo por sus mejillas, lágrimas de impotencia y miedo. «¿Tú hiciste esto, Elena?», preguntó Alejandro con una voz gélida, indescifrable. «Señor, le juro por mi vida, yo no fui», susurró ella, sabiendo que nadie le creería. Alejandro apretó el fragmento de porcelana en su mano hasta hacerse daño. El juego había entrado en su fase crítica. Lorena estaba segura de su victoria. Era hora de subir la apuesta. El aire en el salón se había vuelto irrespirable, cargado de una electricidad estática y peligrosa. Los fragmentos del jarrón Ming yacían esparcidos por el suelo como cadáveres de una batalla perdida, brillando bajo la luz de la tarde con una acusación silenciosa. Elena estaba paralizada, con las manos apretadas contra su delantal, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba bajo sus pies. No era solo un jarrón, era su empleo. Era la medicina de su madre enferma, era el techo sobre su cabeza. Todo pendía de un hilo, y ese hilo lo sostenía la mano cruel y manicurada de Lorena. «¡Contesta!», gritó Lorena, su voz rebotando en las paredes altas del salón, perdiendo toda la dulzura fingida que reservaba para Alejandro. «Dile a tu patrón que eres una inútil. Admite que lo rompiste por andar distraída pensando en tus telenovelas baratas en lugar de trabajar». Elena levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de lágrimas, buscando desesperadamente la mirada de Alejandro. «Señor Alejandro, por favor, créame». Su voz se quebró, un susurro ahogado por el miedo. «Mi madre depende de este trabajo. Yo nunca sería tan descuidada. Yo estaba en la cocina, la señora me mandó allá. Cuando escuché el ruido, ya estaba roto». Lorena soltó una carcajada incrédula, seca y venenosa. Se giró hacia Alejandro, agarrando las solapas de su camisa, invadiendo su espacio personal con un perfume que ahora le resultaba nauseabundo. «¿La oyes? ¿Oyes cómo se atreve a mentirme en mi cara?». Lorena abrió los ojos desmesuradamente, actuando la indignación perfecta. «Me está llamando mentirosa a mí, Alejandro, a tu futura esposa. ¿Vas a permitir que una sirvienta me falte al respeto así en nuestra propia casa? Es ella o yo. No voy a pasar ni un minuto más bajo el mismo techo que esta criminal destructora». Alejandro observaba la escena con una frialdad exterior que ocultaba el volcán en erupción dentro de su pecho. Veía el miedo genuino en Elena, el temblor de sus manos, la postura de derrota de quien ha sido golpeada por la vida demasiadas veces. Y veía la arrogancia de Lorena, la satisfacción sádica brillando en sus pupilas mientras exigía una ejecución sumaria. «Elena», dijo Alejandro, manteniendo la voz baja controlada. «Ese jarrón ha estado en mi familia por 3 generaciones». «Lo sé, señor, lo sé», sollozó Elena, bajando la cabeza, anticipando el golpe final. «Y vale más que su vida entera», interrumpió Lorena señalándola. «Que se largue, ahora mismo, y que no espere ni un centavo de liquidación». Fue entonces cuando el equilibrio de poder en la habitación cambió de golpe. Unos pasos pequeños y rápidos resonaron en la madera. No eran pasos de adulto. Sofía irrumpió en el salón. La niña, que habitualmente se escondía en las sombras, que huía de los ruidos fuertes y de los conflictos, corrió directo hacia el centro de la tormenta. No miró a su padre, no miró el jarrón roto. Sus ojos estaban fijos en Elena.
Al ver a su amiga llorando, el instinto protector de Sofía, dormido durante años de trauma, despertó con una fuerza rugiente. Sofía se lanzó contra las piernas de Elena y la abrazó con todas sus fuerzas, interponiendo su pequeño cuerpo entre la empleada y Lorena. Se giró hacia la prometida de su padre, y por primera vez en su vida le sostuvo la mirada. No había palabras, pero su rostro estaba encendido de furia infantil. Sus cejas fruncidas y sus pequeños puños cerrados gritaban lo que su garganta no podía. «¡Déjala en paz!». El silencio que siguió fue absoluto. Lorena dio un paso atrás, sorprendida por la agresividad de la niña que consideraba un mueble más de la casa. «Pero, ¿qué le pasa a esta niña?», balbuceó Lorena, recuperando rápidamente su postura ofensiva. «Quítate de ahí, Sofía, te vas a cortar con los vidrios. Esa mujer es mala, rompió el jarrón de papá». Sofía negó con la cabeza violentamente. Se apretó más contra Elena, enterrando la cara en el delantal azul, negándose a soltarla. Elena, conmovida hasta el alma, posó instintivamente una mano sobre la cabeza de la niña, acariciando sus rizos, protegiéndola a su vez. Esa imagen, la de su hija muda defendiendo a la criada peligrosa contra su futura madre, fue la confirmación final que Alejandro necesitaba. «Mira eso», siseó Lorena con desprecio. «La tiene manipulada, le ha lavado el cerebro. Seguro le da dulces a escondidas para comprarla. Alejandro, esto es enfermizo. Tienes que separar a tu hija de esa mujer tóxica ahora mismo». Alejandro miró a su hija, vio la valentía en sus ojos, vio el amor, y supo que tenía que jugar sus cartas con precisión quirúrgica para extirpar el cáncer que era Lorena de sus vidas, de raíz y para siempre. «Sofía, ve con Elena a la cocina», ordenó Alejandro, su voz sonando como un martillo sobre metal. Sofía dudó, mirando a su padre con desconfianza. «Obedece, hija. Por favor», suavizó el tono solo un segundo, dirigiéndose a la niña. Elena, entendiendo la orden, tomó la mano de Sofía suavemente. «Vamos, princesa. Vamos a buscar un vaso de agua», susurró Elena, tratando de mantener la compostura, y se llevó a la niña lejos del campo de batalla, aunque Sofía seguía mirando hacia atrás, vigilando a Lorena con ojos de águila. En cuanto desaparecieron, Alejandro se quedó solo con Lorena y los restos del jarrón. El aire estaba cargado de mentiras. Lorena suspiró teatralmente, pasándose una mano por la frente, como si estuviera al borde del colapso nervioso. «Gracias a Dios se fueron. No soporto cómo esa mujer te mira, Alejandro. Es una manipuladora. Pero bueno, ya está hecho. Mañana llamaré a la agencia para que manden a alguien decente. Alguien que sepa cuál es su lugar». Alejandro no se movió. Se quedó mirando fijamente el lugar donde el jarrón había impactado el suelo. Su silencio empezó a poner nerviosa a Lorena, quien esperaba una validación inmediata de sus quejas. «¿Alejandro?», preguntó ella, con un tono ligeramente más agudo. «¿Qué pasa? ¿Estás molesto por el jarrón? Te prometo que compraré uno mejor, más moderno. Ese trasto viejo ni siquiera combinaba con la decoración». «No se trata del jarrón, Lorena», dijo Alejandro lentamente, levantando la vista y clavando sus ojos oscuros en los de ella. Su mirada era impenetrable. «Se trata de la verdad». Lorena parpadeó, confundida. Una sombra de inquietud cruzó su rostro perfecto. «¿La verdad? ¿De qué hablas?». «La verdad es que esa inútil lo rompió. Yo la vi. Tropezó con el balde. ¿Por qué le das tantas vueltas?». Alejandro metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó su teléfono móvil de última generación. Lo sostuvo en la mano sin desbloquearlo, girándolo lentamente entre sus dedos. «¿Sabes? Tengo una regla en mis negocios. Nunca confío en la palabra de nadie sin verificar los datos. Y en mi casa aplico la misma política».
Lorena soltó una risita nerviosa. ¿Y eso qué significa? Significa que hace un mes, después de que noté que faltaban algunas botellas de vino de la bodega, instalé un sistema de seguridad completo, dijo Alejandro con una calma mortal. Cámaras de alta definición y micrófonos en todas las áreas comunes, incluyendo este salón. El color drenó del rostro de Lorena instantáneamente. Fue como si alguien hubiera apagado la luz detrás de su piel. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se dispararon hacia las esquinas del techo, buscando desesperadamente las lentes ocultas que no había notado. El pánico, crudo y real, reemplazó a la indignación fingida. —¿Cacámaras? —tartamudeó, su voz apenas un hilo. ¿Me has estado espiando? Alejandro vio el miedo. Vio la culpa escrita en cada poro de su piel. Pero necesitaba más. Necesitaba que ella se confiara de nuevo para que cometiera el error definitivo, el que la llevaría a la cárcel o al destierro total. No podía simplemente echarla por romper un jarrón. Ella inventaría excusas, diría que fue un accidente, lo manipularía. Necesitaba ver hasta dónde era capaz de llegar su maldad. No es espiar, es seguridad, respondió Alejandro, desbloqueando la pantalla del teléfono. Todo se graba en la nube, así que no necesitamos discutir, Lorena. Solo tengo que abrir la aplicación, retroceder 5 minutos y veremos exactamente si Elena tropezó o si pasó otra cosa. Alejandro deslizó el dedo por la pantalla, frunciendo el ceño, fingiendo buscar el archivo. El silencio en la habitación era absoluto. Se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Lorena estaba petrificada. Sus manos temblaban visiblemente a sus costados. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Si ve el video, estoy muerta. Se acabó la boda, se acabó el dinero, se acabó la vida de lujos. Estaba a punto de confesarlo todo, de inventar que fue un accidente, de rogar perdón. Pero entonces Alejandro hizo una mueca de frustración y golpeó suavemente el teléfono contra su palma. «Maldita sea», murmuró, lo suficientemente alto para que ella lo oyera. «¿Qué? ¿Qué pasa?», preguntó Lorena, con el corazón en la garganta, viendo un rayo de esperanza. Alejandro suspiró, fingiendo irritación máxima. «El sistema está desconectado. Debió haber un corte de luz o un fallo en el router esta mañana. La señal se perdió a las 10:00 am. No hay grabación de la última hora». La reacción de Lorena fue visceral. Soltó el aire que había estado conteniendo en una exhalación larga y temblorosa. Sus hombros bajaron. El color volvió a sus mejillas. Una sonrisa lenta, depredadora y aliviada se dibujó en sus labios. El destino estaba de su lado. Ella era intocable. «Oh, qué lástima», dijo Lorena, recuperando su tono altivo al instante, incluso con más fuerza que antes. «Bueno, supongo que eso demuestra que el destino no quiere que pierdas el tiempo viendo cosas obvias. Yo estaba aquí, Alejandro. Yo lo vi. ¿Acaso necesitas una cámara para creerme? ¿Tampoco confías en tu futura esposa que prefieres creerle a una máquina o a una sirvienta mentirosa antes que a mí?» Alejandro guardó el teléfono en el bolsillo. Por dentro sentía una repulsión profunda. Había visto el video perfectamente antes de fingir el error. Había visto cómo ella empujaba el jarrón con frialdad calculada. Pero su mentira táctica había funcionado. Lorena se sentía segura de nuevo. Se sentía impune. Y un enemigo que se siente impune es un enemigo que se vuelve descuidado. «Tienes razón», dijo Alejandro, con una voz que sonaba a derrota para ella, pero que era pura estrategia. «Lo siento. Estoy estresado». Lorena se acercó y le puso las manos en los hombros victoriosa. «Te perdono, mi amor. Sé que el trabajo te tiene loco, pero ahora tenemos que resolver esto. Quiero que esa mujer limpie este desastre inmediatamente. Y quiero que lo haga de rodillas, recogiendo cada trozo pequeño, para que aprenda a respetar las cosas ajenas antes de irse». «¿Antes de irse?»,
preguntó Alejandro. Por supuesto, se va hoy, pero antes va a dejar este suelo impecable. Es lo mínimo. Voy a buscarla. Lorena se dio la vuelta y caminó hacia la cocina con paso firme, sintiéndose la dueña absoluta de la mansión. Alejandro la vio alejarse, y una sonrisa fría, terrible, cruzó su rostro por primera vez. «Disfruta tu victoria temporal, Lorena», susurró para sí mismo, «porque la caída va a ser mucho más dura desde allá arriba». Alejandro sacó de nuevo el teléfono y envió un mensaje rápido a su jefe de seguridad privada. «Prepara el coche y quiero una copia de seguridad del video de las 14:30 en mi servidor privado. Nadie lo borra». Luego se dirigió hacia su despacho. Iba a darle a Lorena la cuerda suficiente para que se ahorcara ella sola. Sabía que el jarrón no sería suficiente para ella. Ahora que se sentía invencible, intentaría algo peor, para asegurarse de que Elena no solo fuera despedida, sino destruida. Y él estaría allí, en primera fila, esperando el momento exacto para cerrar la trampa. Entró en el despacho, dejó la puerta entreabierta apenas unos centímetros y esperó. Sabía que la siguiente fase del plan de Lorena no tardaría en llegar. El mal nunca descansa cuando cree que ha ganado. Alejandro sabía que para atrapar a una serpiente tenía que dejar que se sintiera segura en su nido. Con el corazón martilleándole contra las costillas, alzó la voz para que se oyera claramente en todo el salón. «Voy al despacho a hacer una llamada internacional urgente. No quiero interrupciones bajo ningún concepto durante los próximos 20 minutos. Lorena, encárgate de que Elena termine de limpiar ese desastre en silencio». «Claro, mi amor. Tómate tu tiempo. Aquí todo está bajo control», respondió Lorena con esa voz melosa que ahora a Alejandro le provocaba arcadas. Alejandro entró en su despacho y cerró la puerta con un golpe seco, pero no del todo. Dejó una rendija casi imperceptible, apenas 1 centímetro, suficiente para escuchar y, si se acercaba al ángulo correcto, ver. Además, ya no necesitaba fingir que las cámaras no funcionaban. Sacó su teléfono y activó la transmisión en vivo. La pantalla le mostró el salón en alta definición. Lo que vio a continuación hizo que la sangre se le helara en las venas. En cuanto se oyó el clic de la puerta del despacho, la postura de Lorena cambió radicalmente. Se quitó los tacones con un gesto de fastidio y los pateó hacia un lado. Luego se giró hacia Sofía, que estaba sentada en un rincón del salón, abrazada a su conejo de peluche, mirando con terror los fragmentos del jarrón que Elena estaba barriendo con manos temblorosas. Lorena caminó hacia la niña. No caminaba con cariño. Caminaba con la determinación de un depredador que ya no necesita esconder sus garras. «Mírate», siseó Lorena, parándose justo encima de la niña, proyectando una sombra amenazante sobre ella. «Eres patética. ¿Crees que porque lloraste un poquito tu papá te va a hacer caso? Él está harto de ti, harto de tener una hija muda, rota, que no sirve para nada». Sofía se encogió, apretando el conejo contra su pecho, cerrando los ojos con fuerza, como si así pudiera desaparecer. «Mírame cuando te hablo», gritó Lorena, y con un movimiento brusco le arrancó el conejo de las manos. Sofía abrió la boca en un grito silencioso, estirando los brazos hacia su único consuelo. «¿Quieres esto?», se burló Lorena, sosteniendo el peluche en alto. «Pues no lo vas a tener. Los juguetes son para niñas normales, no para fenómenos como tú. Cuando nos casemos, te voy a mandar a un internado en Suiza. Uno bien lejos, donde no molestes a nadie con tu silencio estúpido. Y este trapo viejo va a la basura». Lorena hizo ademán de tirar el conejo hacia la chimenea apagada. Sofía, desesperada, se levantó y se aferró a la pierna de Lorena, suplicando con los ojos. «¡Quítate, pegajosa!», chilló Lorena, y entonces ocurrió lo impensable.
Con un gesto de asco, empujó a la niña. No fue un empujón suave. Sofía perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, golpeándose el codo contra la pata de la mesa de centro. El golpe sonó seco. Sofía se agarró el brazo. Su cara se contrajo en una mueca de dolor agudo, pero ni siquiera entonces pudo emitir un sonido. Solo lágrimas gordas y silenciosas rodando por sus mejillas. Alejandro, en el despacho, puso la mano en el pomo de la puerta, listo para salir y estrangular a esa mujer con sus propias manos. Pero se detuvo en seco al ver un movimiento rápido en la pantalla del celular. Elena, la empleada que había estado recogiendo los vidrios de rodillas, se había levantado como un resorte al ver el empujón. El miedo a perder su trabajo, el miedo a la pobreza, el miedo a la autoridad, todo desapareció en un segundo, incinerado por una furia protectora primitiva. ¡No la toque! El grito de Elena resonó en la casa como un trueno. Lorena se giró, atónita. Nunca en su vida una sirvienta le había levantado la voz. «¿Qué dijiste?», preguntó Lorena, bajando la voz a un tono peligroso. Elena no retrocedió. Caminó hasta interponerse entre la mujer y la niña caída, con el pecho agitado y los ojos echando chispas. Ayudó a Sofía a levantarse y la puso detrás de ella, escudándola con su propio cuerpo. «Dije que no la toque», repitió Elena, temblando de rabia, no de miedo. «Puede gritarme a mí, puede humillarme, puede hacer que me despidan y me dejen en la calle, pero no voy a permitir que le ponga una mano encima a la niña. No mientras yo respire. ¿Te has vuelto loca?». Lorena soltó una carcajada histérica. «¿Sabes con quién estás hablando? Soy la futura señora de esta casa. Tú eres basura, eres nada». «Seré nada para usted», respondió Elena con una dignidad que hizo que Lorena pareciera pequeña. «Pero esta niña tiene corazón, y si usted no tiene uno, no merece estar cerca de ella. Te voy a destruir», bramó Lorena, dando un paso adelante, con la mano levantada para abofetear a la empleada. Elena no se movió. Levantó la barbilla, desafiante. «Hágalo, pégueme», pero a ella no se acerca. La tensión era insoportable. Lorena, roja de ira, bajó la mano lentamente, dándose cuenta de que la violencia física contra un adulto podría dejar marcas, pruebas. Su mente retorcida buscó una salida más dañina, más definitiva. Sonrió, una sonrisa fría y terrible que hizo que a Elena se le helara la sangre. «No, no te voy a pegar. Eso sería demasiado fácil. Voy a hacer algo mucho peor. Voy a asegurarme de que nunca más vuelvas a trabajar en ninguna casa decente. Voy a asegurarme de que acabes en la cárcel». Alejandro, viendo y escuchando todo, sintió una mezcla de orgullo y dolor. Elena, una mujer sin recursos, estaba arriesgando su vida entera por defender a su hija. Ella era la madre que Sofía necesitaba. Y Lorena era un monstruo que tenía que ser exterminado de sus vidas. Ya tenía la prueba del maltrato, pero sabía por la mirada de Lorena que el ataque final estaba por llegar. Tenía que esperar el golpe de gracia. Lorena dio media vuelta, alejándose de Elena y Sofía como si hubiera perdido interés en la discusión. Caminó hacia el sofá donde había dejado su bolso de diseñador, una pieza de cuero exclusiva que valía miles de dólares. Sus movimientos eran rápidos, calculados. Le dio la espalda a Elena, ocultando sus manos mientras rebuscaba dentro del bolso. Alejandro acercó el teléfono a sus ojos. La cámara de alta definición del salón captó el destello, un brillo inconfundible. Diamantes. Lorena sacó su anillo de compromiso, una joya ostentosa que Alejandro le había dado hacía apenas 3 meses, creyendo que era la mujer de su vida. Se lo quitó del dedo anular con un tirón brusco. Elena, mientras tanto, se había arrodillado de nuevo junto a Sofía, revisándole el codo golpeado, susurrándole palabras de consuelo,
totalmente ajena a la trampa que se estaba tejiendo a sus espaldas. «Ya pasó, mi amor, ya pasó. No llores. Mientras yo esté aquí, nadie te va a hacer daño», decía Elena, limpiando las lágrimas de la niña con la manga de su uniforme. Lorena se giró, escondiendo el anillo en el puño cerrado de su mano derecha. Su rostro había cambiado de nuevo, ahora mostraba una máscara de falsa preocupación y eficiencia. «Muy bien», dijo Lorena con voz cortante. «Si ya terminaron el drama, ponte a trabajar. Quiero que lleves esos vidrios a la basura de afuera, no a la de la cocina, y quiero que limpies el polvo de la repisa de la chimenea, ahora». «Sí, señora», respondió Elena, poniéndose de pie. Sabía que era inútil discutir, solo quería terminar el turno y salir de ese infierno. Tomó el recogedor con los vidrios rotos en una mano y su delantal con la otra para acomodárselo. Lorena aprovechó el momento exacto. Mientras pasaba junto a Elena, fingiendo inspeccionar una mancha en la pared, hizo un movimiento rápido y preciso, digno de un carterista profesional. Con un roce que pareció accidental, dejó caer el pesado anillo de diamantes dentro del bolsillo grande del delantal de Elena. La empleada, distraída por el peso del recogedor y el estrés del momento, no notó el ligero tirón en la tela. Lorena se alejó unos pasos, esperó 5 segundos exactos y luego soltó el grito. «¡No!». El alarido fue tan agudo que Sofía se tapó los oídos. «¡Mi anillo no está!». Elena se sobresaltó tanto que casi deja caer los vidrios de nuevo. «¿Qué pasa, señora? ¡Mi anillo de compromiso!». Lorena empezó a sacudir las manos frenéticamente, mirando al suelo, debajo de los cojines, actuando un ataque de pánico perfecto. «Me lo quité hace un momento para ponerme crema y lo dejé en la mesa, y ya no está, ha desaparecido. Señora, por favor, busque bien. Seguro se cayó», balbuceó Elena, empezando a mirar al suelo también, con inocencia total. Lorena se detuvo en seco y clavó sus ojos en Elena. Su expresión se transformó en una de acusación absoluta. «No se cayó. Tú estabas cerca de la mesa. Tú eras la única que estaba cerca cuando me distraje con la niña». «¿Yo?». Elena dio un paso atrás, horrorizada. «No, señora, se lo juro, yo no he tocado nada». «¡Alejandro!», gritó Lorena con todas sus fuerzas, mirando hacia la puerta del despacho. «¡Alejandro, ven rápido! ¡Me han robado!». Era la señal. Alejandro guardó el teléfono, se compuso la chaqueta, borró cualquier expresión de odio de su cara y la reemplazó por una máscara de confusión y autoridad severa. Abrió la puerta del despacho y salió al salón. «¿Qué demonios son esos gritos?», preguntó Alejandro con voz grave. «Estoy en medio de una negociación importante». Lorena corrió hacia él y se le echó a los brazos, llorando sin lágrimas, pero con muchos sollozos convulsivos. «Es ella, Alejandro, es una ladrona, me ha robado el anillo que me diste. El de mi abuela no, el de compromiso. Ese anillo vale una fortuna y tiene un valor sentimental enorme para mí». Alejandro miró a Elena. La pobre mujer estaba temblando como una hoja pálida con los ojos desorbitados. Sofía estaba a su lado, agarrando su falda, mirando a su padre con súplica. «Eso es una acusación muy grave, Lorena», dijo Alejandro manteniendo la distancia emocional. «¿Estás segura de que no lo perdiste?». «Segurísima. Lo dejé en la mesa hace 2 minutos. Me di la vuelta y ella pasó por ahí. Tiene que tenerlo ella. Regístrala o llamo a la policía ahora mismo para que se la lleven esposada». «Señor», la voz de Elena era apenas un hilo. «Yo no soy una ladrona. Nunca he tomado nada que no sea mío. Puede revisarme, no tengo nada. Por favor, no llame a la policía. Mi madre se moriría de la vergüenza». Alejandro caminó lentamente hacia Elena. Cada paso resonaba como una sentencia en el silencio del salón. Se detuvo frente a ella. «Elena», dijo con voz suave, casi triste, «si tienes el anillo, entrégalo ahora y tal vez podamos evitar a la policía». «No lo tengo, señor».
Se lo juro por la vida de mi madre, lloró ella, abriendo las manos para mostrar que estaban vacías. Entonces no te importará vaciar tus bolsillos, dijo Alejandro, cruzándose de brazos. Lorena, detrás de Alejandro, sonrió. Una sonrisa cruel y triunfante. Estaba hecho. Iba a ver a esa mugrienta humillada, destruida y expulsada. Elena, con manos temblorosas, metió la mano en el bolsillo derecho de su delantal. Sacó un par de pañuelos de papel arrugados. Nada. Lorena frunció el ceño ligeramente. «El otro», ordenó Lorena. «Revisa el otro bolsillo». Elena metió la mano en el bolsillo izquierdo. Su expresión cambió de miedo a confusión. Sus dedos tocaron algo frío y duro, algo que no debería estar ahí. Sacó la mano lentamente. Allí, brillando bajo la luz del salón, estaba el anillo de diamantes. El tiempo pareció detenerse. Elena miraba la joya en su palma como si fuera un escorpión venenoso. No podía entender cómo había llegado allí. «No», susurró negando con la cabeza. «Esto, yo no. Alguien lo puso aquí. Yo no lo tomé». «¡Ajá!», gritó Lorena, saltando hacia adelante. «Ahí está, lo ven, maldita ladrona mentirosa, con las manos en la masa. Alejandro, llama a la policía. Quiero que se pudra en la cárcel. Mira cómo usaba a tu hija para distraernos y robarnos». Alejandro tomó el anillo de la mano de Elena. Lo miró un momento, dejando que el silencio se alargara hasta volverse insoportable. Lorena estaba exultante, vibrando de energía maliciosa. Elena estaba derrotada, sollozando silenciosamente, viendo su vida arruinada. Alejandro levantó la vista del anillo y miró a Lorena. «Llamar a la policía», repitió Alejandro pensativo. «Sí, creo que es una excelente idea. De hecho, el jefe de policía local es amigo mío. Deberíamos llamarlo para que vea esto». «Sí, hazlo», insistió Lorena, sin captar la frialdad en los ojos de él. «Pero antes», dijo Alejandro, y su voz bajó una octava, volviéndose oscura y amenazante. «Hay algo que no encaja». «¿Qué?», preguntó Lorena impaciente. «La encontraste con el anillo en el bolsillo. ¿Qué más quieres?». Alejandro caminó hacia el televisor gigante de pantalla plana que presidía el salón. Tomó el control remoto de la mesa. «¿Recuerdas que dije que las cámaras estaban apagadas?», dijo Alejandro, dándole la espalda a Lorena mientras encendía la pantalla. «Sí, dijiste que no había señal», respondió Lorena, y por primera vez una nota de duda se filtró en su voz. «Mentí», dijo Alejandro. Presionó un botón. La pantalla gigante se iluminó. No era televisión por cable, era la grabación de seguridad del salón, pausada hacía apenas 3 minutos. La imagen era nítida, brutalmente clara. En la pantalla, congelada en alta definición, se veía a Lorena pasando junto a Elena y su mano soltando el anillo directamente en el bolsillo del delantal. Alejandro se giró lentamente para enfrentar a su prometida. La cara de Lorena se había transformado en una máscara de horror absoluto. Su piel estaba gris, sus rodillas temblaban. «¿Decías algo sobre llamar a la policía, Lorena?», preguntó Alejandro, y esta vez no había ni rastro de amor en su voz, solo la promesa de una justicia implacable. El silencio que siguió a la revelación en la pantalla gigante fue más ensordecedor que cualquier grito. La imagen de Lorena deslizando el anillo en el bolsillo de Elena se repetía en un bucle infinito, una y otra vez, cada repetición clavando un clavo más en el ataúd de sus mentiras. La alta definición del video no dejaba lugar a dudas. Se veía la malicia en sus ojos, la precisión quirúrgica del movimiento, la sonrisa fugaz de satisfacción antes de comenzar el teatro de los gritos. Lorena retrocedió tambaleándose, como si la pantalla emitiera una radiación física que la empujaba hacia atrás. Su rostro, antes maquillado de indignación, se había desmoronado en una mueca grotesca de incredulidad y pánico.
intentó hablar, pero solo salió un graznido ahogado. Miró a Alejandro buscando algún rastro de duda, alguna señal de que todavía pudiera manipularlo, pero se encontró con una pared de hielo. Eso no es lo que parece. Logró articular finalmente Lorena, con la voz aguda y quebrada por la desesperación. Es un ángulo engañoso. Estás viendo lo que quieres ver. Yo solo estaba intentando comprobar si ella tenía algo en el bolsillo porque la vi sospechosa antes. Estaba recuperando mi anillo, no plantándolo. Alejandro ni siquiera parpadeó. Con un movimiento lento y deliberado del pulgar sobre el control remoto, cambió el archivo de video. La pantalla parpadeó un segundo y mostró una nueva escena. El salón hacía 20 minutos. Lorena sola. El jarrón Ming en sus manos. La mirada hacia el techo. El momento exacto en que lo estrelló contra el suelo y pateó los escombros hacia el balde de limpieza. ¿Y esto, Lorena?, preguntó Alejandro, su voz resonando con una calma aterradora en la habitación. ¿También es un ángulo engañoso? ¿Estabas comprobando la gravedad del jarrón o estabas destruyendo el patrimonio de mi familia solo para tener una excusa y despedir a una mujer inocente? Lorena se llevó las manos a la cabeza, acorralada. Las pruebas eran irrefutables. La coartada del accidente se desvaneció. La acusación del robo se invirtió. «Lo hice por nosotros», chilló de repente, cambiando la táctica de la negación a la justificación histérica. «Tú no lo entiendes. Esa mujer es un cáncer. Mira cómo te mira. Mira cómo tiene a Sofía embrujada. Tenía que sacarla de aquí para proteger nuestra familia. El jarrón no importa, el anillo no importa. Lo único que importa es que ella es peligrosa». Elena, que seguía de pie temblando con el anillo aún en la mano, miraba la pantalla con la boca abierta. Las lágrimas seguían corriendo por su rostro, pero ahora no eran de miedo, sino de una conmoción profunda. Su patrón, el hombre millonario y distante, no solo no la había condenado, sino que había tendido una trampa elaborada para salvarla. A su lado, Sofía apretó su mano con fuerza, mirando a su padre con un brillo nuevo en los ojos. Admiración. Alejandro dio un paso hacia Lorena, invadiendo su espacio vital, obligándola a retroceder hasta chocar contra el borde del sofá. «¿Proteger a nuestra familia?», repitió él, saboreando la ironía amarga de esas palabras. «Tienes razón en una cosa, Lorena. Hay alguien peligroso en esta habitación, alguien que miente, que manipula, que destruye y que no tiene escrúpulos. Pero no es ella». Alejandro señaló a Elena con un gesto abierto de la mano. «Elena ha hecho más por esta familia en 2 semanas que tú en 2 años. He visto cómo trata a mi hija, he visto la paciencia, el cariño, la decencia, y luego te veo a ti. Alejandro, por favor». Lorena se lanzó a sus pies, aferrándose a sus pantalones en un último intento patético de súplica. «Estoy estresada por la boda. Los nervios me traicionaron. Te amo. No puedes tirar todo a la basura por una estupidez, por una sirvienta que no es nadie. Perdóname, te prometo que iré a terapia, haré lo que quieras, pero no me hagas esto frente a ella». Alejandro la miró desde arriba con una expresión que mezclaba la lástima con el asco profundo. «Levántate», ordenó con frialdad. «Ten un poco de dignidad, si es que te queda algo». Lorena se puso de pie torpemente, secándose las lágrimas falsas que ahora se mezclaban con el rímel corrido, dándole un aspecto de payaso trágico. «Alejandro, mi amor, podemos arreglar esto. Despidámosla. Le damos dinero para que se calle y olvidamos todo. Empezamos de cero, tú y yo». Alejandro soltó una risa seca, sin humor. «¿Crees que esto se trata del anillo o del jarrón?». Negó con la cabeza lentamente. «No has entendido nada. El problema no es lo que hiciste con las cosas materiales, Lorena. El problema es lo que dijiste».
Alejandro levantó el control remoto una vez más. Los micrófonos de alta fidelidad también estaban encendidos. La sangre se drenó por completo del rostro de Lorena. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al recordar sus propias palabras de hacía apenas unos minutos. «No», susurró, «no te atrevas». Alejandro presionó el botón de play. La voz de Lorena llenó la habitación, nítida, cruel, sin filtros. «Eres patética. ¿Crees que porque lloraste un poquito tu papá te va a hacer caso? Él está harto de ti, harto de tener una hija muda, rota, que no sirve para nada. Te voy a mandar a un internado. Fenómeno». El sonido del empujón y el grito silencioso de Sofía resonaron como un disparo. Elena cerró los ojos, dolida por la niña. Sofía escondió la cara en el delantal de Elena. Alejandro sintió que la furia, que había mantenido bajo control helado hasta ahora, empezaba a agrietar su compostura. «Esa es la mujer con la que me iba a casar», dijo Alejandro, su voz temblando ligeramente por la intensidad de la ira contenida. «Una mujer que llama fenómeno a una niña de 5 años que perdió a su madre. Una mujer que empuja a una niña indefensa». Lorena estaba paralizada. No había excusa posible para eso. No había ángulo engañoso para la crueldad verbal pura. Estaba desnuda frente a su propia maldad. La atmósfera en el salón cambió de tensión judicial a una sentencia emocional definitiva. Ya no era un juicio, era una ejecución. Alejandro guardó el control remoto en su bolsillo como quien enfunda un arma después de disparar. Se acercó a Lorena hasta quedar a centímetros de su cara. Podía ver el terror real en sus ojos, el entendimiento final de que había perdido absolutamente todo. «Te di mi confianza», dijo Alejandro en voz baja, pero cada palabra pesaba toneladas. «Te abrí las puertas de mi casa y de la vida de mi hija. Pensé que eras diferente. Pensé que nos ayudarías a sanar. Pero resultaste ser el peor tipo de monstruo, el que se disfraza de ángel. Alejandro, yo no lo sentía. Estaba enojada», balbuceó Lorena, retrocediendo hacia la puerta, buscando una salida. «Cállate». El grito de Alejandro fue tan repentino y potente que Lorena saltó. «No te atrevas a dar más excusas. No tienes derecho a hablar. Has insultado a mi hija. La has maltratado físicamente. Si Elena no hubiera estado aquí para defenderla, Dios sabe qué más le habrías hecho». Alejandro se giró para mirar a Elena y a Sofía. Vio cómo Elena acariciaba el cabello de la niña, protegiéndola incluso ahora del ambiente tóxico. «Le debes una disculpa a Elena», dijo Alejandro, señalando a la empleada, «y le debes una disculpa a mi hija. Ahora, de rodillas». El orgullo de Lorena, incluso en la derrota, se reveló. Sus ojos brillaron con un último destello de arrogancia venenosa. «¿Disculparme? ¿Yo?», soltó una risa nerviosa y aguda. «¿Con la sirvienta? ¡Jamás!». «Alejandro, estás perdiendo la cabeza. Soy Lorena de la Vega. Mi familia...» «Tu familia no te salvará de esto», la cortó Alejandro. «Y a mí no me importa tu apellido. En esta casa, la decencia vale más que el dinero, algo que tú claramente no tienes». Lorena se enderezó, intentando recuperar algo de su postura altiva, aunque sus manos temblaban incontrolablemente. «Bien, si prefieres quedarte con la muda y la criada sucia, quédate con ellas. Son tal para cual. Un par de desadaptadas. Me voy. No necesito esto. Hay miles de hombres que matarían por estar conmigo». Caminó hacia la puerta con la cabeza alta, intentando una salida digna, pero Alejandro no había terminado. «Espera», dijo él. Lorena se detuvo, con una sonrisa de esperanza cruzando su rostro. ¿Acaso se había arrepentido? ¿Iba a pedirle que se quedara? Se giró lentamente. «Sí, mi amor, sabía que entrarías en razón». «El anillo», dijo Alejandro, extendiendo la mano abierta.
y las llaves del auto, y las tarjetas de crédito que te di. La sonrisa de Lorena se congeló y luego se rompió en pedazos. El auto es un regalo. El auto está a nombre de la empresa y tú acabas de ser despedida de tu puesto de futura esposa. No tienes derecho a nada, absolutamente nada. Lorena miró la mano extendida de Alejandro. Miró el anillo de compromiso que Alejandro había recuperado de Elena y que ahora sostenía en la otra mano. Comprendió que se iba a ir sin nada, ni dignidad, ni dinero, ni transporte. Con un grito de frustración pura, rabia infantil y derrota, Lorena sacó las llaves del deportivo de su bolso y las lanzó con fuerza al suelo, esperando que se rompieran. Luego sacó la billetera, extrajo las tarjetas doradas y negras y las tiró a los pies de Alejandro. «Ahí tienes tu sucio dinero», gritó. «Ojalá te pudras en esta casa con tu hija defectuosa. Nunca serás feliz. Nadie te querrá con esa carga». Alejandro ni se inmutó por los insultos. Se agachó con calma, recogió las llaves y las tarjetas. «La única carga que tenía esta casa eras tú, Lorena, y acabamos de deshacernos de ella». «Te odio», bramó ella, dándose la vuelta y corriendo hacia la puerta principal. «Y una cosa más». La voz de Alejandro la detuvo en el umbral, con la mano en el pomo de la puerta. «Si vuelves a acercarte a mi hija, a mi casa o a Elena, no llamaré a la policía. Usaré cada centavo de mi fortuna, cada abogado y cada contacto que tengo para asegurarme de que pases el resto de tu vida en la miseria. Tengo el video, Lorena. Tengo la prueba del intento de robo, del daño a la propiedad y del maltrato infantil. Si abres la boca para decir una mentira sobre nosotros, ese video llegará a cada noticiero, a cada red social y a cada uno de tus amigos de la alta sociedad. Estarás acabada socialmente antes de que salga el sol. ¿Entendido?» Lorena se quedó helada. La amenaza era real. Sabía que Alejandro tenía el poder para destruirla. Sin decir una palabra más, abrió la puerta y salió corriendo hacia el calor de la tarde, sin coche, sin anillo y sin futuro. El portazo retumbó en toda la casa, marcando el final de una era de oscuridad. El silencio volvió al salón, pero esta vez era diferente. No era un silencio tenso, ni cargado de miedo. Era el silencio limpio que queda después de una tormenta fuerte, cuando el aire se siente fresco y nuevo. Alejandro se quedó mirando la puerta cerrada por unos segundos, exhalando un largo suspiro, sintiendo cómo el peso de meses de ceguera se levantaba de sus hombros. Luego se giró lentamente hacia las dos personas que quedaban en la habitación. Elena seguía abrazada a Sofía, ambas mirándolo con una mezcla de asombro y cautela. Elena, todavía con el uniforme manchado y el delantal arrugado por la manipulación de Lorena, bajó la mirada cuando los ojos de Alejandro se encontraron con los suyos. «Señor, yo», empezó a decir, su voz temblando, «voy a recoger mis cosas. Entiendo que después de todo este escándalo, querrá que me vaya. No quiero causar más problemas». Elena empezó a soltarse suavemente de Sofía, preparándose para la inevitable despedida. En su mente, la lógica era simple. Los ricos no quieren testigos de sus miserias. Ella había visto demasiado. Había sido el centro de una humillación familiar. Seguramente él querría borrar todo rastro de este día, incluyéndola a ella. Alejandro la miró, sorprendido por su humildad. Después de haber sido acusada falsamente, después de haber sido defendida, ella todavía asumía que era prescindible. «¿Irte?», preguntó Alejandro dando un paso suave hacia ellas, cuidando de no asustarlas. «Elena, ¿por qué te irías?» «Porque, bueno, la señora Lorena se ha ido y yo causé todo esto. El jarrón, la discusión». Elena se secó una lágrima con el dorso de la mano. «No quiero ser una molestia». Alejandro negó con la cabeza.
una sonrisa triste pero genuina asomando en sus labios. Tú no causaste nada, Elena. Tú revelaste la verdad. Tú protegiste a mi hija cuando yo estaba demasiado ciego para hacerlo. Alejandro se arrodilló, no ante una reina, sino ante su hija y la empleada poniéndose a su altura. Miró a Sofía, que seguía aferrada a la falda de Elena como si fuera un salvavidas. Sofía, dijo Alejandro suavemente, Lorena se fue. Ya no va a volver nunca. Nadie te va a hacer daño nunca más, lo prometo. Sofía lo miró, sus ojos grandes, explorando la cara de su padre, buscando la verdad. Luego miró a Elena. La niña sentía la tensión en el cuerpo de su niñera, el miedo a la partida. Sofía sabía, con esa intuición que solo tienen los niños que han sufrido, que Elena estaba a punto de irse. Y entonces el miedo a perder a su única amiga fue más fuerte que el trauma, más fuerte que el silencio de 2 años. Elena dio un paso atrás, soltando la manita de Sofía. «Adiós, mi niña, pórtate bien con papá», susurró Elena con la voz rota. Sofía estiró los brazos hacia ella, desesperada. Su boca se abrió. Su garganta se contrajo, luchando contra el bloqueo invisible que la había mantenido muda desde la muerte de su madre. Alejandro vio la lucha en el rostro de su hija, vio el pánico. «Ma». El sonido salió ronco, oxidado, pero audible. Alejandro y Elena se congelaron. «¡Elena!», gritó Sofía, su voz rompiendo el aire clara y fuerte por primera vez en 730 días. «¡No te vayas! ¡Elena, no!». El grito de la niña resonó en las paredes del salón vacío, un milagro acústico que hizo que el corazón de Alejandro dejara de latir por un segundo. Sofía había hablado, no solo había hablado, había gritado por amor. El grito de Sofía quedó suspendido en el aire, vibrando en las paredes del salón, en los cristales de las ventanas y, sobre todo, en el alma de Alejandro. «Elena, no». 2 palabras. Solo 2 palabras, pero contenían más fuerza que cualquier discurso que Alejandro hubiera escuchado en las salas de juntas más importantes del mundo. El silencio de 2 años, esa losa pesada y fría que había aplastado la alegría de su hogar desde el funeral de su esposa, se había roto. Y no lo había roto un médico suizo con tarifas exorbitantes, ni un juguete de última generación, ni una terapia experimental. Lo había roto el miedo a perder a la mujer que, con guantes de goma y un uniforme barato, le había devuelto el calor humano. Alejandro sintió que las rodillas le fallaban de verdad esta vez. Se dejó caer al suelo, no por debilidad, sino por una necesidad imperiosa de estar al mismo nivel que el milagro que acababa de presenciar. «Sofía», susurró con la voz ahogada por un nudo en la garganta. «Hablaste, hija mía, hablaste». Sofía no miró a su padre de inmediato. Su atención estaba completamente focalizada en Elena. La niña corrió el metro que las separaba y se lanzó contra las piernas de la empleada, abrazándola con una fuerza desesperada, hundiendo la cara en la tela azul del vestido. «No te vayas», sollozó la niña, su voz ronca por el desuso pero clara, desgarradora. «Mamá se fue, tú no te vayas». Elena estaba petrificada. Sus manos temblaban en el aire, sin saber si tenía derecho a tocar a la niña, ahora que el patrón estaba ahí, mirando. Pero el instinto fue más fuerte que el protocolo. Elena cayó de rodillas también, abrazando a la pequeña, envolviéndola en sus brazos protectores, meciéndola mientras sus propias lágrimas mojaban el cabello rizado de Sofía. «No me voy, mi amor, no me voy», lloraba Elena repitiendo la frase como un mantra. «Aquí estoy». «Shh, tranquila, estoy aquí». Alejandro observó la escena a través de una cortina de lágrimas que ya no se molestaba en ocultar.
Ver a su hija hablando, expresando su dolor y su amor, fue el golpe de realidad más brutal de su vida. Se dio cuenta de lo ciego que había estado. Había estado buscando una madre para Sofía en catálogos de alta sociedad, en mujeres como Lorena que encajaban en su mundo de lujo, cuando la verdadera madre, la del corazón, ya estaba ahí, fregando sus suelos y soportando sus humillaciones en silencio. Con movimientos lentos, casi reverenciales, Alejandro se arrastró por el suelo hasta quedar junto a ellas. No intentó separar a Sofía de Elena. Al contrario, extendió su mano grande y temblorosa y la posó suavemente sobre la espalda de su hija, y luego, con una duda momentánea, su otra mano rozó el hombro de Elena. «Gracias», dijo Alejandro, y la palabra salió cargada de una gratitud infinita. «Gracias, Elena». Elena levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de miedo y confusión. «Señor, perdóneme. Yo no quería que ella se alterara». «No pidas perdón», la interrumpió Alejandro con firmeza, mirándola directamente a los ojos. «Has logrado lo imposible. Has hecho lo que yo no pude hacer con todo mi dinero. Le devolviste la voz, le devolviste la vida». Sofía, sintiendo la mano de su padre, giró la cabeza. Por primera vez en años, no había esa barrera invisible entre ellos. No había ese muro de silencio. «Papá», dijo la niña sorbiendo la nariz. «Lorena es mala. Elena es buena. Elena me quiere». Alejandro sintió que el corazón se le estrujaba. Asintió, tragando saliva. «Lo sé, princesa. Lo sé ahora. Fui un tonto. No vi lo que estaba pasando, pero te prometo, te juro por mi vida, que Lorena nunca más va a poner un pie en esta casa. Nunca más va a lastimarte». «¿Elena se queda?», preguntó Sofía, con esa lógica directa y brutal de los niños. «Si Elena se va, yo no hablo más». La amenaza inocente de la niña fue un ultimátum definitivo. Alejandro miró a Elena. Vio a una mujer cansada, con el uniforme manchado, las manos enrojecidas por el trabajo duro, el cabello despeinado por el conflicto. Y sin embargo, en ese momento, le pareció la mujer más hermosa y digna que había visto jamás. No había ni rastro de la frialdad plástica de Lorena. En Elena había verdad. «Elena no se va a ir a ningún lado, si ella no quiere», respondió Alejandro, sin dejar de mirar a la empleada a los ojos. «De hecho, Elena, necesito pedirte algo, pero no como tu jefe, como padre». Elena parpadeó secándose las lágrimas con torpeza. «Señor, yo necesito el trabajo, se lo juro. Si me despide por el escándalo, no sé qué haré con mi mamá». «Nadie te está despidiendo», dijo Alejandro, poniendo una mano tranquilizadora sobre el brazo de ella. «Pero las cosas no pueden seguir así. No puedes seguir siendo la empleada doméstica que limpia los baños y a la que se le trata como a un mueble. Hoy has salvado a mi hija. Hoy has demostrado que eres la persona más importante en esta casa después de Sofía». Alejandro se puso de pie y les tendió las manos a ambas para ayudarlas a levantarse. «Por favor, levántense. El suelo está lleno de vidrios y de malos recuerdos. Vamos al sofá. Necesitamos hablar. Necesitamos reescribir las reglas de esta casa ahora mismo». Elena tomó la mano de Alejandro con timidez. Su piel era áspera, trabajada, contrastando con la suavidad de la mano cuidada del millonario. Al contacto, una corriente eléctrica pareció recorrer la columna de Alejandro. No era solo gratitud, era el reconocimiento de un igual, de alguien que compartía el mismo amor feroz por esa niña pequeña. Se sentaron en el sofá de cuero blanco, lejos de los restos del jarrón Ming. Sofía se sentó en medio, aferrada a la mano de Elena con una mano y a la de su padre con la otra, actuando como el puente que unía dos mundos que hasta ese día habían estado separados por un abismo social. Alejandro respiró hondo, tratando de componer sus pensamientos.
Su mente de hombre de negocios, acostumbrada a resolver crisis financieras, ahora trabajaba a toda máquina para resolver la crisis más importante de su existencia. Elena, comenzó él, usando un tono de voz serio pero suave. Antes mencionaste a tu madre. Dijiste que necesitabas el trabajo por ella, y Lorena... Ella insinuó cosas sobre tu situación económica. Quiero saber la verdad. ¿Por qué aguantaste tanto? ¿Por qué soportaste los gritos de Lorena y sus humillaciones sin renunciar? Cualquier otra persona se habría ido el primer día. Elena bajó la mirada, avergonzada por su propia vulnerabilidad. Mi madre... Ella tiene una condición cardíaca. Necesita medicamentos muy caros, señor, y una operación que no podemos pagar. El Seguro Social tiene una lista de espera de 2 años. Si no trabajo, ella no aguanta 2 años. Alejandro cerró los ojos un momento, asimilando la información. Mientras él gastaba fortunas en jarrones antiguos y anillos de diamantes para una mujer que no lo amaba, esta chica soportaba el infierno para salvar la vida de su madre. La disparidad moral le golpeó como un puñetazo. Lorena sabía esto, ¿verdad?, preguntó Alejandro, intuyendo la respuesta. Sí, señor. Ella me dijo que si me quejaba, se aseguraría de que me pusieran en una lista negra y que nadie me contrataría en la ciudad. Me dijo que mi madre se moriría por mi culpa si abría la boca. La rabia volvió a encenderse en el pecho de Alejandro, pero esta vez la controló. Ya no servía de nada odiar a Lorena. Servía actuar. Entiendo, dijo Alejandro. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, mirando a Elena con una intensidad nueva. Elena, escúchame bien. Eso se acabó. A partir de hoy, tus problemas son mis problemas. Elena levantó la cabeza bruscamente, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. Señor, no, yo no le estoy pidiendo dinero. Solo quiero seguir trabajando. Soy buena limpiando. Le prometo que dejaré todo impecable. No. Alejandro alzó la voz y luego se corrigió inmediatamente al ver que Sofía se sobresaltaba. No, Elena, no me has entendido. No vas a limpiar más. Esos guantes amarillos, quiero que los tires a la basura ahora mismo. Se acabó fregar suelos, se acabó limpiar ventanas, se acabó servir la mesa. Pero... Entonces, ¿de qué voy a trabajar?, preguntó ella con el pánico asomando de nuevo. Yo no tengo estudios universitarios, señor. Solo sé llevar una casa y cuidar niños. Exacto. Sabes cuidar niños. Y no a cualquier niño. Sabes cuidar a mi hija. Sabes llegar a su corazón donde nadie más ha podido. Alejandro miró a Sofía, que los observaba con atención. Quiero ofrecerte un nuevo puesto. Un puesto que no existía hasta hoy en esta casa. Alejandro se levantó y caminó unos pasos, sintiendo la necesidad de formalizar el momento. Se giró hacia ella. Quiero que seas la institutriz y tutora personal de Sofía. Quiero que seas su guardiana. Tu trabajo será estar con ella, jugar con ella, enseñarle, ayudarla a recuperar su confianza, ser su compañera. No quiero que toques una escoba nunca más. Contrataré a un servicio de limpieza externo para eso. Tú estás aquí para algo mucho más valioso. Elena estaba atónita. ¿U tutora? Pero, señor, yo apenas terminé la secundaria. No me importa tus títulos. Me importa tu humanidad. Me importa que mi hija te ama y que tú la amas a ella. Eso no se aprende en la universidad. Alejandro hizo una pausa, calculando la oferta para que fuera irrechazable. Te ofrezco triplicar tu salario actual. Además, tendrás un apartamento privado en la casa principal, no en el área de servicio. Comerás en la mesa con nosotros, no en la cocina. Serás parte de la familia, Elena. Elena se llevó una mano a la boca, incapaz de procesar la magnitud de la oferta. Triplicar el salario. Eso significaba seguridad, significaba comida, pero aún había una sombra en sus ojos. Señor, es demasiado generoso,
Pero mi madre, si vivo aquí todo el tiempo, ¿quién la cuidará? Ella no puede estar sola. Alejandro sonrió. Había anticipado esa objeción. Lo sé. Por eso, el contrato incluye un seguro médico privado completo para ti y para tus familiares directos. Mañana mismo enviaré a mi médico personal a evaluar a tu madre. Si necesita esa operación, la tendrá la próxima semana en la mejor clínica privada de la ciudad. Y pagaré una enfermera para que la cuide en tu casa mientras tú estás aquí, o... Alejandro dudó un segundo y luego lanzó la carta final. O podemos traerla a vivir aquí. La casa de huéspedes en el jardín está vacía. Es cómoda, tiene aire acondicionado y está cerca. Podrías tenerla contigo. Elena rompió a llorar. No eran las lágrimas silenciosas y reprimidas de antes. Eran sollozos abiertos, liberadores. La carga que llevaba sobre sus hombros, el peso aplastante de la enfermedad de su madre y la pobreza, se evaporó en un instante gracias a la palabra de ese hombre. Se tapó la cara con las manos, abrumada por la bondad repentina que el destino le estaba regalando. Sofía, al ver llorar a Elena, se preocupó. ¿Estás triste?, preguntó la niña, tirando de su manga. Elena bajó las manos y sonrió entre lágrimas, una sonrisa radiante que iluminó todo el salón, a pesar de los ojos hinchados. No, mi amor, no estoy triste. Estoy tan feliz que no me cabe en el pecho. Miró a Alejandro. Ya no lo veía como el patrón distante y temible. Lo veía como un hombre bueno, un padre desesperado que había encontrado el camino de regreso. Señor Alejandro, no sé cómo pagarle esto. Mi vida, le debo la vida. No me debes nada, dijo Alejandro con voz ronca. Soy yo quien está en deuda contigo. Me has devuelto a mi hija. No hay dinero en el mundo que pague eso. Entonces, ¿aceptas? Elena miró a Sofía. La niña asintió vigorosamente, como si entendiera que se estaba sellando un pacto sagrado. Acepto, dijo Elena. Acepto con todo mi corazón. Alejandro sintió una oleada de alivio tan intensa que casi le marea. Se acercó de nuevo al sofá y, rompiendo una vez más la barrera de la distancia social, le tendió la mano. Elena la estrechó. Fue un apretón firme, cálido, largo. En ese contacto, Alejandro notó algo más. Notó la suavidad de su mirada, la fuerza de su carácter, y por primera vez se permitió pensar en ella no solo como la salvadora de su hija, sino como una mujer extraordinaria que había estado invisible bajo un uniforme. Bienvenida a la familia, Elena, dijo Alejandro. Gracias, Alejandro, dijo ella, probando su nombre sin el título de señor por primera vez, aunque salió en un susurro tímido. En ese momento, el sol de la tarde comenzó a caer, bañando el salón en una luz dorada y cálida. Los restos del jarrón roto seguían en el suelo, pero ya no parecían una tragedia. Parecían los restos de una vieja vida que necesitaba romperse para dejar salir la nueva. «Tengo hambre», anunció Sofía de repente, rompiendo la solemnidad del momento con la naturalidad de una niña de 5 años. Alejandro y Elena se miraron y soltaron una carcajada al mismo tiempo. Fue una risa compartida, cómplice, ligera. El sonido de la risa de 3 personas llenó la casa que había estado muda tanto tiempo. «Bueno», dijo Alejandro secándose una lágrima de risa, «creo que hoy no vamos a esperar la cena formal. ¿Qué te parece si pedimos pizza?» «Mucha pizza». «Sí», gritó Sofía saltando en el sofá. «Con extra queso». «Pizza será», dijo Alejandro sacando el teléfono. «Elena, ¿te gusta la pizza?» «Me encanta», admitió ella sonriendo. «Perfecto. Y mientras esperamos...» Alejandro miró el desastre en el suelo. «Mañana vendrá alguien a limpiar esto. Hoy a nadie le importa el jarrón. Hoy vamos a celebrar». Alejandro extendió los brazos y en un gesto impulsivo
abrazó a las dos, a su hija y a la mujer que la había salvado. En ese abrazo, en esa mezcla de perfume caro, olor a limpio y olor a infancia, Alejandro supo que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en ese salón. La historia de terror con Lorena había terminado. La historia de amor, de familia y de reconstrucción acababa de empezar, y aunque él no lo dijo en voz alta, mientras miraba a Elena reírse con Sofía, supo que tal vez, solo tal vez, el destino le había traído a casa mucho más temprano por una razón que iba más allá de descubrir una mentira. Le había traído para encontrar una verdad. El sol del verano volvía a bañar la villa de campo con esa luz dorada y espesa que solo se ve en las tardes de agosto. Pero esta vez la luz no iluminaba una casa fría y silenciosa. Iluminaba un hogar. Habían pasado exactamente 365 días desde aquella tarde en que un maletín cayó al suelo y una mentira se rompió en 1000 pedazos. Un año completo. 4 estaciones que habían transformado no solo el paisaje, sino las almas de quienes habitaban esa mansión que antes parecía un mausoleo. En el jardín, el viejo roble seguía allí, inmenso y protector, extendiendo sus ramas como brazos abiertos. Y bajo él, el columpio de madera se mecía de nuevo. Pero la escena era radicalmente distinta. Ya no había uniformes azules, ni guantes amarillos de goma, ni miradas temerosas hacia la puerta principal. Alejandro estaba de pie detrás del columpio, con las mangas de su camisa de lino blanco arremangadas hasta los codos, empujando con entusiasmo. Ya no llevaba el traje gris de tiburón de las finanzas, ni el ceño fruncido perpetuo que le había marcado las arrugas en la frente. Se veía más joven, más vivo, como si alguien le hubiera quitado 10 años de encima y le hubiera inyectado luz solar directa en las venas. «¡Más alto, papá! ¡Más alto!», gritaba Sofía volando hacia el cielo con los pies descalzos apuntando a las nubes. Su voz era fuerte, clara, musical. Ya no quedaba rastro del mutismo, ni del miedo, ni de la sombra de la niña rota que se escondía detrás de los muebles. Sofía había florecido. Iba a la escuela local, tenía amigos, pintaba acuarelas que ahora decoraban las paredes del salón principal, donde antes colgaban obras de arte pretenciosas que nadie entendía. Y, sobre todo, no paraba de hablar. Tenía 2 años de silencio que recuperar, y parecía decidida a usar cada minuto del día para contarle al mundo sus pensamientos. A unos metros de ellos, sentada sobre una manta de picnic a cuadros rojos y blancos, estaba Elena. No estaba fregando, no estaba sirviendo, estaba descansando. Llevaba un vestido de verano ligero, de color lavanda, que resaltaba el brillo saludable de su piel. Tenía un libro en el regazo, pero no estaba leyendo. Estaba mirando a Alejandro y a Sofía con una sonrisa que transmitía una paz profunda y absoluta. A su lado, en una cómoda silla de jardín acolchada, estaba su madre, doña Carmen. La operación de corazón había sido un éxito rotundo hacía 8 meses. Ya no era la mujer pálida y agonizante que Elena temía perder. Ahora tenía las mejillas rosadas y tejía una bufanda de lana para el invierno, riéndose de las ocurrencias de Sofía. Vivía en la casa de huéspedes, tratada con el respeto que se le debe a una abuela, no como una carga. Alejandro detuvo el columpio suavemente y dejó que Sofía bajara de un salto. La niña corrió hacia la manta de picnic, se tiró sobre el césped y agarró una manzana de la cesta. «Elena, papá me empujó casi hasta las hojas de arriba, casi toco un pájaro». Elena le acarició el cabello, un gesto que se había vuelto tan natural como respirar para ambas. «Te vi, mi amor. Eres un pajarito tú también. Pero ten cuidado, no queremos que te caigas». Alejandro caminó hacia ellas y se dejó caer en la manta al lado de Elena.
Se tumbó boca arriba, mirando el cielo a través de las hojas del roble, con las manos detrás de la cabeza. «No se va a caer», dijo Alejandro con confianza. «Siempre estaremos aquí para atraparla». Elena lo miró y sus ojos se encontraron. En ese año, la relación entre ellos había cambiado de una manera sutil, pero poderosa. Al principio, fue una relación profesional de inmensa gratitud. Elena era la tutora, la salvadora, pero con las cenas compartidas, las noches viendo películas con Sofía, las conversaciones largas sobre la vida después de que la niña se dormía, la línea se había borrado. Alejandro había descubierto en Elena una inteligencia aguda, un sentido del humor cálido y una fortaleza moral que lo dejaba asombrado cada día. Y Elena había descubierto que detrás del millonario intimidante había un hombre sensible que solo necesitaba permiso para amar. No dormían juntos. No eran pareja oficialmente ante el mundo. Alejandro había querido respetar los tiempos, no forzar nada, no aprovecharse de su posición de poder. Quería que Elena se sintiera completamente libre y segura. Pero la electricidad entre ellos era innegable. Era un amor cocinado a fuego lento, el tipo de amor que dura toda la vida porque se basa en la admiración mutua y en una niña que los unía como un pegamento indestructible. «¿En qué piensas?», preguntó Elena suavemente, notando que Alejandro se había quedado callado mirando las nubes. Alejandro giró la cabeza para mirarla. Estaba pensando en el aniversario. Hoy hace un año exacto. Elena asintió. No necesitaba que le explicara a qué se refería. «Parece que fue en otra vida», susurró ella. «A veces todavía tengo pesadillas con ella, con los gritos». «Ya no puede hacerte daño», dijo Alejandro con firmeza, estirando la mano para cubrir la de Elena sobre la manta. «Lorena perdió todo. Me enteré hace poco que tuvo que vender sus joyas para pagar deudas de juego y que sus amigos de la alta sociedad le dieron la espalda cuando vieron el video. Está sola, nosotros no». «No le deseo el mal», dijo Elena, fiel a su nobleza. «Pero agradezco cada día que ya no esté aquí. Agradezco que llegaras temprano ese día». Alejandro se incorporó, quedándose sentado muy cerca de ella. El aire se cargó de una tensión dulce. Doña Carmen, con la sabiduría de los años, le hizo una seña discreta a Sofía. «Sofi, mi niña, ven a ayudarme a buscar unas flores amarillas allá por la fuente. Quiero ver si combinan con esta lana». Sofía, captando o no la indirecta, salió corriendo feliz. «Vamos, abuela Carmen». Alejandro y Elena se quedaron solos bajo el roble. El sonido de las cigarras llenaba el silencio. Alejandro tomó la mano de Elena entre las suyas y la acarició con el pulgar. Sus manos ya no estaban rojas ni ásperas por los químicos. Estaban suaves, cuidadas. «Elena», empezó él, y su voz tembló un poco, el mismo temblor que tenía cuando cerraba un trato de 1.000 millones, pero multiplicado por 100. «Este año ha sido el mejor de mi vida, y no ha sido por las ganancias de la empresa, ni por los viajes, ha sido por ti». Elena bajó la vista, ruborizada, el corazón latiéndole desbocado. «Alejandro, yo también soy muy feliz aquí. Ustedes son mi familia». «No quiero que seas solo parte de la familia, Elena», dijo Alejandro y metió la mano en el bolsillo de su pantalón. Elena contuvo el aliento. «Alejandro». Él no sacó un anillo de diamantes gigante y ostentoso como el que le había dado a Lorena. Sacó una cajita de terciopelo azul, pequeña, discreta. La abrió. Dentro había un anillo sencillo, de oro blanco, con una pequeña esmeralda verde, del color de la esperanza, del color de la vida, del color de los ojos de Elena cuando le daba el sol. «No es un diamante de sangre», dijo Alejandro sonriendo tímidamente. «Es algo real. Como tú. Elena, no te estoy pidiendo que seas mi empleada, ni la niñera, ni la tutora.
Te estoy pidiendo que seas mi compañera, que seas la dueña de esta casa, no para limpiarla, sino para llenarla de vida. Te estoy pidiendo que te quedes conmigo, hombro a hombro para siempre. Elena miró el anillo y luego a Alejandro. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero esta vez no eran de angustia, eran de pura plenitud. Recordó el día en que Lorena le metió el anillo robado en el bolsillo para destruirla. Ahora, el hombre que amaba le ofrecía un anillo por voluntad propia para construir un futuro. La justicia poética era perfecta. ¿Qué pasa si no soy suficiente para tu mundo?", preguntó ella, con su última inseguridad asomando. «La gente hablará. Dirán que te casaste con la servicio». Alejandro soltó una carcajada suave y le acarició la mejilla. «Que hablen, que digan lo que quieran. Mi mundo no son esas fiestas aburridas ni esa gente hipócrita. Mi mundo son Sofía y tú. Y si alguien tiene un problema con eso, le mostraré la puerta con la misma rapidez con la que eché a Lorena». «Elena, tú eres más señora que cualquiera de esas mujeres que conozco, porque tienes un corazón de oro. Te amo». Elena sonrió, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla hasta sus labios. «Y yo te amo a ti, Alejandro. Te amé desde el día que defendiste a mi madre sin conocerme». Alejandro sacó el anillo de la caja y lo deslizó suavemente en su dedo. Encajaba perfecto. No pesaba. Se sentía como una promesa cumplida. Se inclinó hacia ella y la besó. Fue un beso suave, tierno, bajo la sombra del roble testigo, con el sabor a verano y a promesas de futuro. A lo lejos, Sofía vio el beso y soltó una risita, tapándose la boca con las manos llenas de flores amarillas. Doña Carmen sonrió y siguió tejiendo, sabiendo que su hija por fin estaba a salvo. Cuando se separaron, Alejandro apoyó su frente contra la de ella. «¿Sabes qué?», susurró él. «Creo que voy a vender el apartamento de la ciudad. Quiero que vivamos aquí todo el año. Quiero que Sofía crezca corriendo en el pasto, no encerrada en un rascacielos». «Me parece perfecto», respondió Elena, «pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó él, dispuesto a darle la luna si la pedía. «Que nunca, nunca quitemos este columpio». Alejandro miró el columpio vacío, meciéndose suavemente con la brisa. Trato hecho. Ese columpio nos salvó la vida. Se quedaron allí sentados mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Alejandro rodeó a Elena con su brazo, y ella apoyó la cabeza en su hombro. Desde la casa se escuchaba el sonido lejano de una melodía suave en la radio. La vida era buena. Alejandro cerró los ojos un momento y pensó en aquel día fatídico. Pensó en lo cerca que estuvo de perderlo todo por no llegar a tiempo, y comprendió, con una claridad cristalina, la lección final. La riqueza no se medía en las cifras de su cuenta bancaria, ni en los coches en el garaje, ni en los jarrones Ming. La verdadera fortuna era ese peso de la cabeza de Elena en su hombro, la risa de Sofía persiguiendo mariposas y la paz de saber que, al final del día, había llegado a casa justo a tiempo para quedarse. Fin.